Venezuela en el centro de la conversación pública en Argentina como tema de preocupación política, de posicionamiento y de diferenciación y también de marketing político, un interés real, pero también un interés que contribuye a consolidar los relatos políticos de las partes. Estamos con Claudio Abrux, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Muy buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Claudio, está esta iniciativa del Ministerio de Justicia de la Nación de elaborar un registro de violación de derechos humanos de venezolanos que han llegado a la Argentina a partir de ese testimonio. ¿Esto en qué marco se analiza y se lleva adelante? ¿Cuál es la idea que lo sustenta? Sí, es correcto. Ayer comenzamos con la toma de testimonios e información por parte de ciudadanos venezolanos que están viviendo con nosotros aquí en la Argentina. Y esto es consecuencia directa de una acción de gobierno que comienza ya hace 3 años y medio con el liderazgo del presidente Macri de denunciar en todos los foros el régimen de Maduro y la violación de derechos humanos. Son innumerables las reuniones que hemos tenido estos 3 años y medio con venezolanos y con instituciones venezolanos que los agrupan y que defienden sus derechos, y la publicación del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Michelle Bachelet con esa profundidad, esa contundencia, nos dio motivos suficientes para acompañarlo. Entonces por eso estamos haciendo este llamamiento a todos los venezolanos para complementar ese trabajo, y en función de este registro, este informe que podremos conformar, después elevarlo a los organismos internacionales, a la Corte Penal Internacional, al Alto Comisionado obviamente, al Grupo de Lima, porque entendemos que es una buena práctica en derechos humanos que podría ser imitada por todos los estados. Claudio, hay otra posibilidad de analizar esta iniciativa y es en el marco de una campaña electoral, en el sentido de que el relato del gobierno ha instalado el tema de Venezuela como una crítica a la falta de democracia en ese país y una variable que juega a favor del relato del gobierno. Esta iniciativa ¿supone de alguna manera el uso político de ese conflicto en Venezuela en la campaña actual? No, en absoluto. Yo descarto primero que se le asigne a esto un condicionamiento electoralista. Primero porque tenemos una relación permanente con los venezolanos. Segundo porque la política de inmigración que establecimos con el liderazgo del presidente Macri es muy amplia, ayudando en la homologación de títulos, abriendo las puertas fácilmente para la documentación y que puedan trabajar y vivir en plena libertad. Segundo, lo que yo debo decir, que no hay relato en nuestro gobierno. Nosotros trabajamos en función de hechos y verdades, y el informe que hizo la alta comisionada termina ratificando lo que el presidente Macri y todos nosotros venimos diciendo hace 3 años y medio sobre la violación constante de los derechos humanos en Venezuela, y que Venezuela debe y merece volver a una democracia que hoy no tiene y a un respeto de la vida institucional. Lejos está de nosotros cualquier uso electoralista. Es más, hay una precisión muy concreta del presidente Macri a mí en la reunión del lunes pasado, de ser muy respetuosos, de ser muy cercanos y ser muy contenedores con cada uno de los venezolanos, porque son situaciones difíciles venir y exponerse en confidencialidad a contar su historia particular. Ahora bien, la idea de relato es una narrativa electoral que da sentido a una gestión de gobierno. Eso cualquier fuerza política que se presenta en elecciones lo tiene. No lo planteo como un relato acerca de lo que sucede en Venezuela, sino esta especie de grieta o polarización entre república y populismo con el que insisten muchas figuras desde el oficialismo, ¿no? En ese sentido, Venezuela se instala como muy útil para esa construcción de sentido. Ahora bien, ¿por qué poner esfuerzos del Estado en algo que, las Naciones Unidas ya ha demostrado que existieron y no hay dudas sobre esas violaciones? Primero que hay dudas, algunos plantean dudas. Nosotros hemos visto que, ya hablando en términos electorales, que el kirchnerismo se niega a reconocer esta situación de Venezuela. Mismo el candidato a presidente ha minimizado las situaciones que plantea el alto comisionado. Así que no es uniforme, sí es uniforme en el Grupo de Lima la posición con respecto a Venezuela. Pero acá hay que tener en cuenta, hay 180.000 venezolanos viviendo en Argentina y llegando permanentemente. Estimamos que en el
en breve tiempo serán 400.000 viviendo con nosotros y ya hay 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela viviendo. Entonces y hay una conducta, hay un compromiso con los derechos humanos que tiene este gobierno y en función de todo el trabajo realizado nos pareció que no es gastar esfuerzo, al contrario, es invertir porque uno sabe que la inmensa mayoría de los venezolanos acá en la Argentina han llegado huyendo de las condiciones oprobiosas que están viviendo. Entonces nos parece un acto de grandeza, de respeto, el mismo grandeza, el mismo respeto que tuvo Venezuela con los argentinos, pese a que muchos se olvidan, en la década del 70, cuando fue el país que más recibió y mejor trató, dándole la inclusión laboral a muchísimos de argentinos. Así que para nosotros es una inversión en materia de derechos humanos, no es distraernos, y vuelvo a decir, está alejado de cualquier especulación electoral. Claudio, la última cuestión, hay una discusión sobre cuánta injerencia tienen que tener las naciones del mundo en el conflicto venezolano. Bueno, y el Grupo de Lima, junto a muchos estados alrededor del mundo, están decididos a apoyar al presidente Guaidó. Y eso hay consenso sobre esa necesidad. Ahora, implicaría, esta decisión del Ministerio de Justicia, ¿no implica un paso más, que es un paso que quizás sea más cuestionable en el sentido de que se convierte como una especie de órgano de investigación de violación de derechos humanos en Venezuela? No creo. Creo que va en la misma dirección, es un escalón que al contrario, un escalón más que nos acerca en este trabajo para que Venezuela vuelva a ser una dictadura, una democracia, perdón, que Venezuela pueda vivir en Estado de Derecho, que se castiguen cuando correspondan aquellos que fueron actores de la violación de derechos humanos. Creo que no hay ninguna superposición, no hay ningún abuso, al contrario, es un trabajo muy cuidado y por eso trabajamos mucho en confidencialidad en la toma de los testimonios. Yo creo que mismo los venezolanos ayer nos decían que es una muy buena práctica y que instaban a todos los países del Grupo de Lima a copiarla. Porque de nuevo, la vida del inmigrante es una vida difícil, las historias por las cuales salen ellos de Venezuela es muy difícil, muchos de ellos están acá con sus familias allá todavía en Venezuela, sufriendo persecución política, problemas sociales que tienen que ver con la falta de medicamentos, acceso a la salud, acceso a la alimentación, así que creemos al contrario que es un aporte muy muy importante. Muchísimas gracias, Claudio Abruz, por estar aquí en La Nación. No, un placer, gracias como siempre. Vamos a un corte ahora en la repregunta, Noticias a Fondo, pero no se vayan, enseguida volvemos.